Bueno, señores, comienza no solamente un nuevo año, sino una década. Y comienza complicada, porque no solamente en Venezuela está complicada la cosa y la lucha por la libertad y por poder comer y por poder tener trabajo, ¿no? Y futuro, sino también en los propios Estados Unidos, que es una semana difícil y complicada y decisiva la que se va a tener en las próximas horas y días, sino con el resto del mundo y el poder cada vez mayor chino, la unión de China con los acuerdos con Irán, en fin. Vamos a tener hoy en el programa, dos programas en realidad. Uno con un muy respetado líder dirigente venezolano, luchador por la democracia y que ha tenido puestos muy importantes en nuestro país, por lo tanto conoce cómo es la situación y cómo son los protagonistas, como es Antonio Ledesma. Y el segundo programa que vamos a tener será con la licenciada Rosario Orellana, abogado, periodista, analista, que ha ocupado cargos muy importantes en la Cancillería venezolana, asesora de empresas internacionales. Entonces, en esta primera parte tenemos a Antonio Ledesma, cuya última participación en el programa fue sumamente aplaudida, comentada y vista. Bienvenido, Antonio. Y feliz año. Gracias. Igualmente para ti, feliz año. Dentro de lo que cabe, creo que el feliz año nos lo vamos a dar, por lo menos los venezolanos, cuando salgamos de esta pandemia, pero de la verdadera pandemia que nos azota, que es la de la narcotiranía, cuando se dé el cañonazo definitivo de la libertad, de la salida de esta desgracia, y pasemos página para comenzar a hablar de progreso, de nuevas oportunidades para Venezuela. A la hora que estamos conversando, han cercado ya por lo menos alrededor de donde vive Guaidó y de otros personajes que luchan por la libertad del país. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que el problema de la Asamblea Nacional. Lo que nos faltaba ahora tener dos asambleas nacionales y quieren acabar definitivamente y perseguir a la Asamblea Nacional que reconoce a Guaidó. Por otros países, por un lado, están poniendo peros de que si Guaidó no lo hizo bien, que si no saben si lo seguirán apoyando o no, mientras que Estados Unidos ha declarado oficialmente que sí va a apoyar a Guaidó y también a la Asamblea Nacional. ¿Cómo ves el inicio de esta década, de este año, en la lucha por la democracia, tanto por la gente que representa a Guaidó como para la gente que no se siente representada por Guaidó, que le tiene críticas muy fuertes? Bueno, un año de muchos retos y de desafíos que no son distintos a lo que hemos venido encarando en estos últimos 22 años. Tú hablabas hace algunos instantes del cerco policial, del acoso policial a diputados. Esto no es nuevo. Esta es una página más de este libro negro que han venido escribiendo tanto Chávez como Maduro. Diputados que han sido perseguidos, cuando no los meten presos, los golpean como golpearon. No podemos olvidarnos de las palizas que le dieron a varios diputados. A María Corina Machado la arrastraron por el piso del hemiciclo. Al diputado Julio Borges le fracturaron 2 veces la cara. El diputado García, Gómez y Gala, a Américo de Gracia. Los asaltos que hicieron las montoneras dirigidas por Jorge Rodríguez, por cierto, que era en ese momento alcalde del municipio de Libertador, fue uno de los que organizó un comando para asaltar el hemiciclo. Los diputados que están en el exilio, somos el país, lo contaba recientemente la diputada Delsa Solórzano, somos el país con el mayor número de diputados legítimos en el exilio, de diputados que han sido vejados dentro de las cárceles. Verbi Gracia, el diputado, por ejemplo, Juan Requesén. O sea, esto no es nuevo. Y que se instala hoy una Asamblea Nacional es el mismo espectáculo fruto de un fraude que protagonizó Maduro en el mes de julio del año 2017. No podemos olvidarnos de eso. Esa Asamblea Nacional Constituyente irrita, no es diferente a este bodrio. Esto es incluso
más purulento, si hablamos de la pudrición que produce un fraude electoral en las instituciones de nuestro país. Que tengamos, que si hay 2 asambleas, bueno, 2016 la Asamblea Nacional fue despojada y todavía pasan 5 años y fue declarada, se mantuvo el desacato. O sea, estamos luchando contra una narcotiranía. Que los gobiernos del mundo están discutiendo si reconocen o no Guaidó. Bueno, la tendencia que yo veo hoy, hace unos instantes que estaba revisando los mensajes por teléfono, es que Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Colombia, Canadá, República Canadá Dominicana, ratifican, el Reino Unido, pues. ratifican el reconocimiento del gobierno interino. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Ver cómo reorientamos la lucha. Lo primero es la autocrítica. Y esto no se trata de que uno está criticando, porque aquí hay gente que cree que cuando uno hace alguna observación es porque quiere dispararle por manpuesto a Guaidó o a alguien. No, 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 no. Y los más interesados en que este gobierno interino salga adelante somos los venezolanos, los que están sufriendo anoche y que allá adentro y que merecen un reconocimiento porque están en resistencia dentro del territorio nacional, y los que estamos en la diáspora, que esto no es ninguna mantequilla, estar lejos de la patria querida, eso es muy doloroso. Y lo que queremos es que ese gobierno interino salga adelante, pero para salir adelante se tienen que corregir los errores, porque si no hacemos una revisión de la hoja de ruta que se ha cumplido hasta el momento, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y la idea es que no caigamos en errores para que una cosa tan absurda como es este régimen se mantenga en el poder. ¿Qué sugieres tú para no repetir errores? Porque ¿cuáles serían los principales errores? Y si te voy a preguntar de los errores, también quiero que me digas cuáles son los principales triunfos. Bueno, ya de eso hablamos en el pasado programa. Yo creo que mi primer éxito fue haber asumido el artículo 233. Eso fue muy bueno, que es el interinato. Pero eso se desdibujó cuando se puso en escena un cambio de estrategia, que fue irse a Barbados a dialogar, sabiendo que con este régimen no vale diálogo, porque es verdad que el diálogo es un recurso de la humanidad, un patrimonio de la humanidad, y que hay factores que están en confrontación, incluso en una guerra echándose plomo, lanzándose cohetes y misiles, y al mismo tiempo están dialogando. Pero es que lo de Venezuela es tan peculiar, tan único, que con esta gente se han hecho todos los ensayos, diálogos de todo tipo, del Vaticano, diálogos organizados por presidentes de Estados Unidos como Jimmy Carter, diálogos organizados por el Reino de Noruega, y ya sabemos cuáles son los resultados. No es que uno no quiera, no es que uno no quiera dialogar, lo que pasa pero no es que ya no hablaron oficialmente de que se ha demostrado que el diálogo no ha funcionado, que no hay más diálogos. Pero hay gente empeñada, todavía hay factores, algunos que otro factor internacional que pueden dejarse marear con la idea de que se puede buscar una solución en una mesa de negociaciones, o gente que cree que simplemente diciéndole a Maduro que se aparte, que Maduro ceda la posición para hacer elecciones libres. En Venezuela no van a haber elecciones libres hasta que Maduro no salga del poder. Y sabemos que esa gente no van a entregar el poder si los conocemos. Si los conocemos. Yo recuerdo esa entrevista que le hizo Marcel Granier al expresidente Carlos Andrés Pérez, cuando el presidente Pérez le estaba explicando y explicando lo que se venía para Venezuela y si ganaba Chávez. Y Marcel Granier le dijo, pero bueno, pero ¿qué es lo que usted teme? Y le dijo claramente una dictadura. Porque ellos fueron luchadores. Esa generación que luchó por la democracia sabe lo que es una dictadura, y mira lo que tenemos en Venezuela. Ya no es una dictadura, algo peor que una dictadura, es una narcotiranía, es una banda de asaltantes, de criminales, que ya no han dejado hueso sano en el país. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, yo te voy a comenzar con una referencia. No sé si has visto las imágenes hoy de estos diputados que saltaron la talanquera o que fueron elegidos en las planchas de esos grupos que se crearon asaltándole o robándole, despojando de sus signos a los partidos políticos. Bueno, eso es evidencia que lamentablemente no estábamos equivocados lo que decíamos,
con angustia que estábamos infiltrados. Y un comando, bien sea militar, un comando político, un comando estratégico, si tiene la mitad de la pelea perdida, si está infiltrado. Y es que estábamos infiltrados, Napoleón. Esa es la verdad y hay que decirla aunque duele, aunque moleste, aunque le produzca piquiña a alguien. Es la verdad, estábamos infiltrados. Pero Y estábamos pasados. Eso significa que ya no estamos infiltrados. yo no me atrevo a decir eso. No me atrevo a decir eso. Simplemente creo que a la hora hay que sentarse a hablar. Porque hay dos premisas sobre las que hemos intercambiado opiniones en varias de estas entrevistas, tú y yo. La primera es que solos no podemos. El propio Guaidó lo ha admitido. Lo admitió en su gira por Europa, lo admitió en Estados Unidos. Y solos no podemos, por lo que ya hemos conversado. Estamos luchando contra algo feroz, algo cruento. Bueno, Maduro inauguró este año asesinando, matando o siendo responsable de la muerte de un hermano indígena, de un compatriota indígena. Y vemos cómo ya tienen apuntado u hostigarlos para que se metan en embajadas o no sé qué cosa. O sea, estamos luchando contra algo fuera de lo común. Por eso es que cuando decimos solos no podemos, verbir gracia, hay que acudir a las instituciones internacionales. Y en eso tiene que haber un acomodo de la conducción opositora. Porque tú lo que no puedes tener es discrepancias. Tú no puedes tener al presidente Guaidó diciendo que él va a apelar, mandando una comisión para que nosotros invoquemos el concepto de responsabilidad en la ONU y después tengas otros voceros de ese mismo comando que, que son los que están en la movida con el gobierno interino diciendo todo lo contrario. Tú no puedes decir que vas a tocar la puerta de la OEA para tramitar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y al mismo tiempo voceros del gobierno interino diciendo, bueno, lo vamos a tocar, pero eso no es posible, porque no tenemos respaldo de nadie. Bueno, ¿con qué ánimo, con qué entusiasmo y con qué argumento entonces tú vas a convencer a los gobiernos que deben tomar la posición definitiva de ayudarnos o de activar los recursos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, no para sacarle las patas del barro a los venezolanos, es para cuidar también la propia estabilidad de nuestro hemisferio? Eso es un punto importante, una reconducción de la política opositora, porque solo no podemos. La segunda premisa a la que quería referirme es que desunidos tampoco podemos. Desunidos tampoco podemos porque lo que estamos proyectando es un contraste. ¿Y cuál es el contraste? El contraste es que hay un coro de voces de la comunidad internacional apoyando la causa de Venezuela, apoyando la lucha por la libertad de Venezuela, sin falsos dilemas, porque está claro que no se trata de que la comunidad internacional está apoyando a partidos de izquierda o a partidos de derecha. No, no, no. Está apoyando la democracia frente a la dictadura. Porque los gobiernos del mundo libre, del mundo democrático, simplemente quieren que en Venezuela resplandezca la democracia, la libertad, no una tiranía, no una dictadura. Eso debe estar claro. Pero ¿cuál es el contraste al que me refiero? Que mientras la comunidad internacional luce más o menos homogénea en torno a esta premisa de respaldar la lucha por la libertad y el rescate de la democracia en Venezuela, lo que refleja la oposición venezolana es que estamos, cada quien anda tiene un potrero, cada quien tiene una trinchera, una tribuna. Que haya discrepancia, eso no es malo, que haya discrepancia en un grupo plural como el nuestro, pero esas discrepancias deben ceder a la hora de que podamos articular una estrategia para que conforme a esa estrategia le demos la pelea a esta cruenta narcotiranía. Y ese es uno de los puntos necesario entonces que podamos hacer un esfuerzo lo más urgente posible para ver cómo le damos a Venezuela una nueva reconducción política, una nueva conducción estratégica que haga posible aprovechar no solo el respaldo de la comunidad internacional, sino el repudio mayoritario, inmensamente mayoritario, que se observa en las voces, en los sentimientos de los venezolanos. Estamos hablando de más del 85% como mínimo que repudia lo que representa Maduro, que rechaza, que acusa hartazgo de todas estas barbaridades
que no vamos a repetirla porque la conocemos todos, como es la hambruna, la crisis de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo ves tú la semana que se inicia en los Estados Unidos, que es una semana fundamental, crucial por las cosas concretas que se van a vivir y que se van a discutir? Bueno, yo siento que Estados Unidos tiene en este momento que tomar decisiones en cuanto al conflicto. Es un conflicto que escapa a nuestras posibilidades de estar mediando. Hasta tenemos que ser comedidos con las opiniones, porque estamos hablando de un capítulo muy especial que se está viviendo en los Estados Unidos, ni siquiera como el que se vivió en los tiempos del conflicto con el vicepresidente Al Gore, que perdió la presidencia por poquitos votos. Estamos hablando de menos de 500 votos. Y eso se resolvió en el estado de Florida. Pues bueno, aquí hay una situación ya mayor en la que están hablando incluso de las irregularidades y de la participación de empresas que han estado relacionadas con las elecciones que se dieron en Venezuela. Está el caso de Marmati. Los técnicos de Marmati tuvieron que reconocer desde Londres, la mañana del 31 de julio del año 2017, tuvieron que reconocer que el día anterior, o sea, el 30 de julio de ese año, el régimen de Maduro había trucado más de 1 millón de votos. O sea que hubo un fraude. Como ha habido fraude en muchas elecciones, sobre todo en esta última etapa en la que se quitó ya, se dejó de simulaciones el régimen, y después de la soberana derrota que le infringimos el 6 de diciembre del año 2015, se acabó el capítulo de las elecciones competitivas, porque antes de esa fecha, para esa fecha, habían fraudes, pero eran unos fraudes muy especiales, muy novedosos, que es el fraude instantáneo, cuando te roban en la mesa, que te quitan unos votos, te alteran un acta, que eso también lo hacen, pero es que en el caso del régimen de Chávez y de Maduro, el fraude, por ejemplo, en el año 2003, cuando se intentó hacer el revocatorio, fue haber usado el Tribunal Supremo de Justicia de aquel momento para dictar resoluciones sobrevenidas. Eso fue un fraude. Y en ese momento la oposición ha debido cantar ese fraude antes de ir a aceptar todo ese proceso con el que Chávez ganó tiempo aplicando las misiones que le había recomendado Fidel Castro. Nos pusieron a firmar, a corregir las firmas planas. ¿Te acuerdas de las firmas planas? Eso fue un fraude. Que si tenías que firmar con la mano izquierda, que tenías que firmar con la mano derecha, te fueron rebanando el tiempo, y un referéndum revocatorio que ha debido hacerse en octubre del año 2003 se vino haciendo en agosto del año 2004. Pero tú estás poniendo ese ejemplo como si aquí estuvieran haciendo o hubieran hecho lo mismo. Aquí es muchísimo más complicado y más difícil hacer cualquier tipo de fraude, y además en diferentes estados ya declararon que no había tal fraude en la mayoría de los estados. Inclusive destacados miembros del Partido Republicano han apoyado las elecciones y han reconocido a Biden. No, por ¿Tú eso sí te digo que es un sientes que tema de que puedan no haber, solo... tú sí No, sientes que no, pueda haber un fraude masivo en los Estados Unidos no, contra Trump? lo que hay es un ruido muy grande. Uh-huh. Y ese ruido, por supuesto, lo aprovecha China, lo aprovecha Rusia, porque un país que ha sido modelo desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones, hoy tiene su proceso electoral en entredicho. Nos guste o no, sean con base a un volumen alto de votos o no, no sé, pero este ruido, por supuesto, lo aprovecha el propio Maduro para ver cómo sigue adelante con esta escalada autoritaria, dictatorial, criminal, como la que Ahora, sabemos que... ¿A qué va Maduro? Maduro se quiere aprovechar de esta situación para ver cómo termina de consolidar el proyecto de hacer de Venezuela la lavandería más grande del mundo, porque en eso se está convirtiendo Venezuela, una lavadora de dinero sucio. Y por eso es que hay intereses de factores internacionales, gente vinculada al narcotráfico, gente vinculada al terrorismo, gente vinculada a la legitimación, a los legitimar capital. sí.
Se está Uno escuchando pretenda mal, no decir sé. que está, ¿aló? De repente se para, no sé cómo se estará grabando. ¿Me estás oyendo? ¿Me oyes? Yo te Ok. escucho bien, sí. Mira, ¿y tú sientes que el cambio de gobierno en los Estados Unidos vaya a afectar gravemente o en posiciones importantes el apoyo de los Estados Unidos a la lucha democrática? Yo no creo, yo no creo porque yo insisto en argumentar que si, si en Venezuela la situación se agrava, si en Venezuela siguen dirigiendo estas instituciones que usurpan personajes que han sido señalados por dependencias del gobierno norteamericano como narcotraficantes, yo no entiendo cómo se puede hablar de diálogo. Hay gente que ha sugerido no va a venir un diálogo del presidente Biden con Maduro. Bueno, ¿cómo va a dialogar Estados Unidos con un personaje cuya foto ha sido colocada en una galería y por cuya captura ofrecen 15 millones de dólares por narcotraficante? Bueno, ¿quién entendería eso? ¿Cómo se puede entender que se va a dialogar con los miembros de un régimen el que menos está metido, o unos están metidos en narcotráfico, otros están relacionados con el terrorismo, otros están señalados como perpetradores de crímenes de lesa humanidad? Por eso te digo, ahí no hay hueso sano. Pero nunca uno sea sectario. Bueno, es que estos son sectarios, no quieren hablar de un gobierno de transición, pero bueno, ¿qué gobierno de transición mixto se puede hacer con esta gente? O sea, si tú tienes una gente que te construyó una casa y te hizo las bases malas, porque hizo fraude en el uso del cemento, de las cabillas, te hizo las columnas de manera irregular, porque hizo actos de corrupción en la construcción de la casa, tú lo vas a buscar para que te vuelva a levantar la casa de las cenizas que ha destruido. No, tú vas a buscar para que formen parte de un gobierno de transición a los que son responsables de que en Venezuela hayan muerto por distintas razones más de 400.000 venezolanos importantes del mundo, de que en Venezuela se esté usando el oro del arco minero para financiar a los grupos terroristas, de que en Venezuela se hayan robado por vías de la corrupción más de 400.000, 500.000, 600.000 millones de dólares. Tú vas a hacer diálogos y vas a hacer negociaciones para hacer un gobierno de transición mixto con quienes son señalados en el informe de la ONU, en el informe de la OEA como responsables de crímenes de lesa humanidad. Ok, Yo por lo pero menos no lo entendería. no, Yo no nadie lo lo entendería. entiende, pero no lo entiende. Ahora, si ya se sabe, y si lo sabe uno, lo tiene que saber Estados Unidos, que es un país que tiene grandes servicios de inteligencia, el FBI, la CIA, etcétera, los expedientes que están en fiscalía, la fiscalía de Brooklyn, la fiscalía de Miami, etcétera, etcétera. Todos esos procesos investigativos que están cruzando saben que en Venezuela están metidos los iraníes instalando bases misilísticas, que en Venezuela están los grupos relacionados con Al Qaeda, que en Venezuela operan a sus anchas, que tienen campamentos para entrenar a nuevos voluntarios, a muchachos que van catequizando el ELN y la FARC, que Venezuela es un centro de operaciones. Entonces se va a echar para atrás cuando saben que ese es un monstruo que es una amenaza para todos. ¿O tú crees que ellos pretenden quedar en Venezuela? Venezuela es, como diríamos, la joya de la corona por su ubicación geográfica, por su significación geopolítica. Pero es que tienen el ojo puesto en Brasil, van hacia Colombia, van hacia Chile, hacia Perú, ya tienen controlada Cuba, Nicaragua, Bolivia, Argentina. O sea, ellos quieren recuperar Bolivia, recuperar Ecuador, recuperar Perú y consolidar a Nicaragua. O sea, es una amenaza seria para los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tienen que saber esto. Tienen que saber claramente que la presencia allí de China o la presencia de Irán no es simple un problema religioso, no es simple un problema de que quieren un nuevo mercado para vender sus baratijas. No, es la ubicación importante, estratégica, desde el punto de vista geográfico, geopolítico que tiene Venezuela. Y Ahora, ellos saben. Ahora, ¿cómo tú vas a pedir a un pueblo que el pueblo tiene que resolver su cosa? Es que nosotros hemos dado todo. Yo estuve en el exilio porque he sido perseguido. Me metieron preso más de 1000 días y nos hicieron todo tipo de acoso.
Y ves en este momento cómo están acosando a los diputados. Y ves a la gente que sale a protestar, que mejor sale es porque le dan unos Pero palos, una costilla. qué puede hacer la oposición organizada pero sin armas que está dentro de Venezuela? ¿Qué puede hacer? No entregar las banderas, como lamentablemente ha ocurrido, cuando de una u otra manera se le hace un llamado a la gente o se le da una señal equivocada a la gente para arriar las banderas. ¿A qué me refiero? Los venezolanos estábamos en las calles o estaban en las calles, nosotros lo hicimos en muchas partes del mundo, eufóricos acompañando a Guaidó cuando Guaidó proclamó el cese de la usurpación. Eso no es un invento mío, eso lo vimos todos los venezolanos. Pero ok, él trabajaría contra el cese de la usurpación, pero eso no depende de él, el cese de la usurpación. Correcto, pero no, yo estoy diciendo, y no dejo de reconocer el esfuerzo que ha hecho y las muestras de valentía que ha tenido dentro del país. Pero me refiero es a la conducción, porque yo estoy seguro que esa decisión del 30 de abril no la tomó por sí solo Guaidó. Uh-huh. Entonces, ¿qué crees que debía haber Intentó hecho? hacer el 30 de abril. Bueno, yo creo que debió persistir con el cese de la usurpación y mantener la gente en la lucha, como estaban todos los venezolanos dentro de Venezuela. Pero la gente aflojó y se recogió de las calles y se fue a sus casas porque se le dijo indirectamente que esto se iba a resolver en un diálogo en Entonces, Barbados. ¿crees que hay Eso que lo hemos volver a... hablado en varias oportunidades. Eso fue un Okay. error. Entonces, ¿piensas que uno de los puntos fundamentales es que la gente vuelva a la calle? Apoyar a que la gente vuelva a la calle. Y la gente volverá a las calles, cosa que no ha abandonado, porque tú ves que hay focos Todo el tiempo. intermitentes de lucha. eh, todos los días hay por 50, 40, 50 protestas, pero la protesta orgánica necesita de un buen espejo para que la gente se mire, de un buen reflejo, de una buena señal. Y eso va a depender mucho del grado de credibilidad que la gente tenga en su dirigencia. En este momento, la imagen de la dirigencia política no es la mejor. La gente siente que todos los políticos estamos en una jugada a ver cómo nos resolvemos, a ver qué partido le sacamos a una posición. La gente siente que no. Hay ahorita desconcierto, hay desánimo, hay frustración. Eso no significa que la gente ha claudicado, porque la gente sigue resistiendo en Venezuela. Y estos momentos, esto no es una novedad. Esto lo hemos vivido en otras ocasiones, que la gente ha estado alicaída y de repente, como ese león dormido que se despierta y vuelve a rugir. Eso lo ha hecho el pueblo de Venezuela. Y yo no tengo duda de que eso puede ocurrir en cualquier momento. Tú hablas de que solos no podemos, pero para que haya una intervención del tipo que sea, no estoy hablando solamente militar, hay drones, había hasta una serie llamada Misión Imposible, famosísima, cómo se podían hacer ese tipo de cosas. Pero ese tipo de cosas uno se entera y el mundo se entera porque los primeros que necesitan que apoyen ese tipo de cosas es el pueblo norteamericano. Y entonces eso se empieza a discutir en los programas políticos de la mañana, donde van los políticos norteamericanos a las grandes cadenas ABC, CBS, NBC, Fox, y discuten eso, pero eso no se está discutiendo, es decir, que no debe estar planteado sobre la mesa ni en la Casa Blanca ningún tipo de ese tipo de intervención. ¿O qué dices tú? Pero primero que este tipo de en la televisión. Yo no creo que esto se discuta en lo que llaman, como dicen aquí, un plató de televisión. Pero estoy seguro que esto se ha analizado. Ahí está circulando el libro del señor Bolton. Vale la pena leer ese libro que dice el capítulo donde se habla de Venezuela. Y siempre se ha dicho, incluso el propio Guaidó lo admitió en un mensaje que dio desde Miami, creo que fue el año pasado, que todas las opciones estaban sobre la mesa y bajo la mesa. Ahora, lo que pasa es que cuando se le dice a un aliado que esto lo vamos a remediar en un diálogo, como se le dijo a la comunidad internacional sorpresivamente en el mes de mayo del año pasado, que íbamos a resolver esto en un diálogo en Barbados,
y lo único que surgió de ese diálogo fue la reincorporación de los diputados del PSUV, que ya habían abandonado el Parlamento. Por supuesto que eso Y que de paso es detiene. anticonstitucional e ilegal que regresen, porque si tú renuncias, te va, no puedes regresar, tengo entendido. Ahora, aquí, cuando uno oye a los gobiernos, por supuesto que ningún gobierno quiere involucrarse en una medida de fuerza de esta. Esa sería la última opción. Lo deseable es que haya una solución pacífica, una solución dialogada. Bueno, eso se ha ensayado. En Venezuela se han ensayado todos los métodos. Ahora, es como ese dicho que lo barato sale caro. Lo que le puede salir muy caro a los países aliados es que dejen consolidar esta narcotiranía en Venezuela, que mediante la ley antibloqueo, esa que inventó Maduro, que no es otra cosa que la justificación para hacer de Venezuela una lavadora de dinero sucio, que en Venezuela se consolide la presencia de estos grupos de asesoría militar de Irán, de Rusia fundamentalmente, que se consolide todo el eje de la FARC y el ELN, y que desde Venezuela haya un diabólico vuelvan caras hacia Colombia o hacia Brasil. Eso es lo que tiene que ver la comunidad internacional. ¿O ustedes creen que no hay esa intención del eje del mal? Que el eje del mal quiere consolidar este esquema de dictadura como la de Cuba, como la de Nicaragua, como lo que han logrado en Venezuela, o seguir explotando en Venezuela, financiar todo ese proyecto continental, que eso sí es una amenaza clara, y el que no la quiere ver porque se está haciendo el ciego para la paz del hemisferio, porque lo que quieren es hacer de Venezuela ese punto de partida para la expansión que ya habían logrado y hubo un resquebrajamiento y luego vemos como es como un segundo aire cuando recuperan Bolivia, cuando recuperan Argentina y están haciendo todo lo posible por desestabilizar a los gobiernos de Chile y de Perú y luego para lograr llegar por las vías de la democracia al poder en Colombia, pero simplemente para establecer también en Colombia una dictadura. El que no quiera ver eso es porque no quiera asimilar las lecciones Claro. y lo que nos dice la propia realidad, la que estamos pisando. Ahora, yo creo que el nuevo gobierno se va a encontrar, entre otras cosas, ¿no?, con norteamericanos para entrar en la segunda tema que te pedí, para entrar a gobernar, la extraordinaria expansión china, ¿no?, la expansión económica de China, tanto en los países cercanos a ellos como en Europa, como en América. La expansión económica de China y el poder económico que trae detrás, ¿no?, la ideología, eso por un lado. Pero también los acuerdos que está teniendo China, por ejemplo, con Irán, que aparentemente entonces le va a comprar todo el petróleo, le va a dar misiles, es una serie de cosas que se dicen o que se han acordado, pero que no todavía son visibles aparentemente, excepto la expansión china y la famosa ruta de la seda china. En el momento en que Estados Unidos ha estado en los últimos años más separada de sus aliados tradicionales, como son los europeos, que serían las primeras víctimas de la expansión rusa, que nunca ha dejado de pensar Putin en que hay que volver al imperio ruso como era cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aunque sí están aceptando el dinero chino, que es más que dinero los europeos. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, primero es que no se ha superado este problema gravísimo que tiene el mundo actualmente, que es la pandemia, el COVID-19. Cuando todo el mundo esperaba que con el 2020 se iba a ir el virus, ya vemos cómo hay nuevas cepas, anuncios de nuevas oleadas. Por lo tanto, países que han acumulado riquezas, que han acumulado reservas y que tienen recursos muy poderosos basados en la economía del conocimiento. Ahí tenemos a los Estados Unidos, ahí tenemos a China fundamentalmente, y otros como Rusia,
cuando uno ve sus balanzas, sus cuentas corrientes, tienen allí algún colchón con base a la cuantía de sus reservas internacionales. Dos, que este mundo es cada día más multilateral. Ya no es un polo de dos factores. Vemos que allí se mueve Estados Unidos, pero también China, también los llamados países, los tigres asiáticos, cómo se va recomponiendo la relación en Europa, más allá de lo que ocurrió con el Brexit y cómo se sale Inglaterra del Brexit. Ese es un tema también importante. Y como tú hablabas de China, China es el ejemplo de un mercado sin democracia. Porque así como la democracia, toda democracia tiene su mercado, en el caso de China es al revés. Es un mercado pero sin democracia. Es el verdadero capitalismo, como se dice. Pero eso ya había sucedido con sin Singapur y el triunfo y el éxito extraordinario de Singapur a través de una dictadura, pero Sí, con claro, por el modelo que esto capitalista. este modelo basado en una política en la que se manejó quien estaba al frente de ese proyecto de gobierno en Singapur, buscando el apoyo de China, pero también buscando el apoyo de los Estados Unidos. Y bueno, lo que han logrado también en Taiwán, lo que ha logrado Vietnam, cómo han resurgido, como el ave, cómo se han remontado vuelo como el ave fénix. Pero esos son hechos que tenemos que tomar en cuenta. Y en el caso de Venezuela es un país que no, para su resurrección económica y social, va a necesitar del apoyo de la comunidad internacional. Nosotros no tenemos dinero. Eso de que éramos ricos se acabó. Nosotros no tenemos reservas internacionales. No tenemos una industria petrolera que esté capaz de producir dividendos, salvo que tengamos un proyecto para que en 10, 12, 15 años volvamos a tener la producción de hace 30 años. Esa es la realidad que tenemos en Venezuela. Un país saqueado, un país realmente saqueado y con una deuda que proporcionalmente hablando es la deuda más alta del mundo. O sea, Venezuela viene siendo el país con el mayor nivel de deuda externa. Y eso juega mucho. Hay muchos factores que interactúan en la crisis de Venezuela porque no están pensando en la libertad de Venezuela, están pensando en ver cómo recuperan sus churupos, cómo defienden sus dólares de bonos o comprando papeles, etcétera. Esa es otra realidad. De allí que lo que yo veo, no sé si tenemos problemas de conexión todavía, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Lo que tú ves. Lo que yo veo es que Venezuela es un país que sigue siendo una oportunidad para estos factores que tienen intereses geopolíticos, como es el caso de Rusia, como es el caso de Irán, porque para Rusia Venezuela es una pieza que mueve en ese tablero, como el que mueve un alfil en el tablero, sobre todo por su interés de provocar a la otra parte, que en este caso son los Estados Unidos, mientras preservan sus intereses en su propio entorno. Lo mismo China. China tiene un interés dual económico porque tiene una creencia pendiente, creo que de unos 52 mil millones de dólares, pero también intereses de expansión geopolítica. Y los intereses fundamentalistas, terroristas, de los que son el decano del terrorismo internacional, que en este caso son los iraníes, que están metidos abiertamente en Venezuela. Hay un documental o un documento que publicó el monseñor del obispo de San Cristóbal, muy elocuente, explícito, de los riesgos que representa esta incursión fanática de los iraníes en el territorio Hablas venezolano. de Mario Moronta. De Mario Moronta, sí, correcto. Ujú. Bueno, Antonio, muy interesante como siempre conversar contigo y escucharte en tus análisis. Gracias, Antonio. Saludos como siempre a Mitzi. En cuestión de un par de horas estaremos con la segunda parte del programa para ver la visión que tiene una abogada, periodista, analista que ocupó los más importantes cargos en la Cancillería venezolana, como es la doctora Rosario Orellana. Sí, trabajamos juntos, fuimos parte del gabinete en el año 92, 93.
yo como gobernador y ella como viceministra de la Secretaría o era vicecanciller. Ahora, finalmente, Napoleón, eh, los asesores de Maduro, los cubanos, los rusos, los iraníes, se empeñaron en imponer una táctica que fue aplicando Maduro. La táctica era quebrar la unidad, porque se dieron cuenta del poderío que representaba la unidad. Esa unidad que hizo posible que ganáramos muchas gobernaciones, alcaldías, esa unidad que hizo posible superar trabas, superar fallas, superar obstáculos, hegemonía judicial, hegemonía policial, la represión, etcétera, para ganar como ganamos de manera contundente las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. ¿Qué hizo el régimen de Maduro? Penetrar la oposición, infiltrar la oposición, envenenar a factores de la oposición. Si nosotros no comprendemos que desunidos no podemos, así como solos no podemos, bueno, olvidemos de que vamos a sacar esta narcotiranía. Okay. De que la podemos sacar, yo estoy seguro que sí, con una estrategia coherente, con una conducción bien atinada, libre de infiltrados, yo estoy seguro que nos echamos o desalojamos a esa narcotiranía del ¿Y poder. tú, por otro lado, no desechas la posibilidad de una intervención? No, que yo creo que la intervención es indispensable. Sin una intervención no va a ser posible salir de esos vándalos, porque no es que Maduro quiera o no, es que Maduro allí es una pieza, esa corporación criminal tiene operadores internacionales, y los operadores internacionales esos que están financiando ahorita Maduro, porque acabó con las divisas y no tiene cómo pagar ni siquiera la nómina, y necesita oro, vender el oro y vender y legitimar capitales del narcotráfico, al mismo tiempo le ponen condiciones a Maduro. Los cubanos tienen cercado a Maduro, los iraníes tienen cercado a Maduro, y ellos son los primeros en empeñarse en que esos factores, esa corporación criminal no desaloje el poder. Por eso necesitamos de la ayuda internacional y de la cooperación internacional. O sea Sin que eso no va a ser posible desalojar. para ti la condición sine qua non y necesaria y segura para la caída del régimen es la unión de la oposición más la intervención. Sí, la intervención, sin duda alguna, con una estrategia clara, que sea eso, clarísima. Una oposición, eso sí, coherente, organizada y libre de infiltrados, con una gran dosis de honestidad, para que no haya posibilidad de que inoculen, de penetren a esa oposición. Si eso no se da, es muy difícil poder lidiar con esta narcotiranía. Por cierto, hace un par de días salió una denuncia contra justamente la oposición en el Washington Post de corrupción. Ya salió muchas denuncias, hoy salió otra en Paraguay. Yo hice ayer una exhortación a Juan Guaidó que hiciera un acto solemne de rendición de cuentas. Y esto no es contra el gobierno de Juan Guaidó, todo lo contrario. ¿Qué es lo que la gente, Napoleón? Yo una vez hice un programa de televisión contigo en Televen, recuerdo, que fue el juicio al primer año de gobierno de Carlos Andrés Pérez. Sí, yo me acuerdo. Eso fue a comienzos del año 90. Comenzando Televen. Y recuerda que cuando tú estabas el informe de gobierno, todos los años se hacían debates. Eso hoy en la democracia, con todos los errores de la democracia, porque los hubo. Pero, ¿cuál ha sido la excepción? Que ni Chávez ni Maduro rinden cuenta. No rinden cuenta porque ellos sienten que ellos son los dueños de Venezuela, que Venezuela es un potrero y que Venezuela es una gran bodega, un gran almacén que ellos sacan y meten la mano como les da la gana y no rinden cuenta. ¿Qué es lo que debe hacer Juan Guaidó en un acto solemne para demostrar que sí se rinde cuenta? Bueno, informar a los venezolanos qué ha pasado con los recursos recuperados, con los activos recuperados, con los recursos que le han asignado el gobierno interino vía donaciones, asistencia humanitaria, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo que yo estoy acusando a nadie de que fulano se cogió esto. No, que se aclaren las cosas, porque todos esos rumores se hacen daño. Si tú no aclaras esos rumores, porque una cosa son las noticias falsas, otra cosa son las intrigas, otra cosa son los chismes, otra cosa son los laboratorios de basuras y de guerra sucia. Eso va para el basurero.
Pero cuando tú ves en el Washington Post, cuando tú ves que sale una información, ahí me llamó hoy quien fue un canciller de Paraguay, me llamó alarmado porque salió una información en primera página de un periódico en Paraguay hablando de una supuesta operación que se iba a hacer y donde se le iba a dar una comisión a no sé a quién. Bueno, eso tiene que aclararse. Y el que salga más rédito de esto es el propio Guaidó, para que no lo enreden en esa cochinada. Y demostrar que nosotros sí somos diferentes a esta pudrición que representa la era de Chávez y Maduro, donde asaltaban gobernaciones, alcaldías, ministerios, hacían negocios con los recursos de PDVSA y no le rendían cuenta a nadie. Entonces, eso es un tema que tiene que aclararse. Porque lo que sí tú no puedes es dejar que siga corriendo ese ruido del río que arrastra piedras y no hagas nada. Creo que eso más bien es saludable para el gobierno interino. Y en la medida en que se haga con la mayor transparencia, mucho mejor. Gracias, Antonio Ledesma. Esperamos que la semana próxima estés nuevamente con nosotros, o por lo menos no te desaparezcas 15 días. No, ¿Ok? no, no. Un abrazo. Saludos, gracias. Hasta luego. Arriba, corazones. Chao.